Hoy emprendo una nueva aventura hacia uno de los 10 volcanes más altos de México junto a mis amigos y guías, quienes me llevarán a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y para lograr esto, tendremos que hacer una larga caminata con paisajes espectaculares hacia el pico de Orizaba, el sitio más alto de nuestro país, y conoceremos a su vecino con el mayor radiotelescopio del mundo en su rango de frecuencia, que ha participado en proyectos de gran importancia astrónoma. Este es mi ascenso al volcán Sierra Negra. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a recorrer un volcán en el que nunca he estado y es el Sierra Negra, vecino del pico de Orizaba, el punto más alto del país. Bien, aquí vamos a llegar hasta los 4.580 metros sobre el nivel del mar. Bienvenidos a Sierra Negra y con esto empezamos el video. El volcán Sierra Negra se encuentra dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba, a 2 horas y media de la capital del estado, que es Puebla, aunque este parque comparte territorio con el estado de Veracruz. En estos momentos vamos en dirección a la cara sur del Pico de Orizaba, hacia el Valle del Encuentro, lugar donde convergen los caminos entre estos dos volcanes, por lo cual subiremos por la cara norte del Sierra Negra, y desde lejos ya podemos ver todo lo que vamos a subir, así como lo que pareciera una antena redonda que en realidad es el telescopio. Al principio todo el camino es de terracería ligera, donde todos los coches pueden llegar, pero ya casi para llegar al Valle del Encuentro, el camino se vuelve pesado y solo lo pudimos subir activando el 4x4, lo cual empezó a dar emoción a esta aventura. Bueno, andariegos, ya llegamos al Valle del Encuentro. Aquí va a iniciar nuestro recorrido. Ya dejamos aquí el vehículo y de aquí nos va a tocar empezar a caminar, pero ya les puedo empezar a decir que son unos paisajes increíbles y más por lo que nos está regalando ahorita el Citlaltépetl, el punto más alto de nuestro país, con estos paisajes nevados. Bueno, no tiene ni 5 minutos que empezamos nuestra caminata y aquí nuestro guía Sergio ya encontró una serpiente de cascabel. Desde que veíamos en el vehículo nos dijo: aquí muy atentos al camino. Es el lugar donde más he encontrado serpientes de cascabel y efectivamente no teníamos ni 5 minutos de estar caminando cuando ya estaba la serpiente de cascabel. Por eso lo vuelvo a reiterar siempre en mis videos: vengan con guía. Yo creo que por mi cuenta únicamente habría caminado, hasta corrido por estos pastizales, y pues ya tal vez tendría la mordedura de un animal muy venenoso. Por eso siempre vengan con guía. Y hablando de guías, pues hoy tengo el placer de estar nuevamente con David Huerta y Serge, nuestro guía que nos ha acompañado y nos ha guiado hasta las cimas más altas del país, como el Pico de Orizaba y el Iztaccíhuatl. Bien, pues nos va a esperar una caminata de alrededor 3 horas. Vamos a intentar ir un poquito más rápido, a ver en cuánto lo logramos. Es imposible no pararse un momento para admirar el Pico de Orizaba cuando las nubes lo permiten, y a veces se llega a ver su cima con 5.610 metros sobre el nivel del mar. Nosotros cuando subimos a la cima lo hicimos por el otro lado. Esto que vemos es la cara sur y es mucho más difícil, y tal vez algún día me anime a subirlo por esta cara. Algo que estuve viendo es que muchos consideran al Sierra Negra como parte del Pico de Orizaba, pero realmente es un volcán totalmente independiente. Incluso el Sierra Negra es más antiguo, por lo que leí. Y, por ejemplo, como en algunos sitios lo consideran parte del Pico de Orizaba, no lo colocan como una cima. Simplemente lo ponen como si fuera parte del mismo volcán, y entonces a veces la Malinche, el volcán de Tlaxcala y Puebla, aparece en la 5ª posición, pero realmente este Sierra Negra sí es un volcán independiente y este es el 5º, y la Malinche sería el 6º volcán más alto de México. Como gran parte de los volcanes que hay en México, tienen diversos nombres, tanto en español como en náhuatl u otras lenguas. Por ejemplo, el Pico de Orizaba es el Citlaltépetl, pero también le dicen Iztacctépetl, que quiere decir montaña blanca, y por lo que leí, hace muchos años a las montañas también se les decían sierra, y el nombre que recibía este volcán que estamos subiendo era Iztacctépetl Igni, que quiere decir hermano de la montaña blanca, y al ser más pequeño no recibía la misma cantidad de nieve que el Pico de Orizaba, y se notaba muy fuerte el contraste entre el blanco y negro de ambos volcanes, por lo cual al menor le empezaron a decir Sierra Negra.
Y aunque popularmente todos lo conocemos como Sierra Negra, realmente su nombre oficial ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es Cerro de la Negra. Llevamos apenas 20 minutos de caminata y ya cumplimos el kilómetro. Y en subida, por más que uno se prepare corriendo y todo, es inevitable el cansarse, el agitarse, el sudar. Hay que venir con agüita siempre para estar hidratados. Este volcán es considerado como de media intensidad. No exige tanta demanda como el Iztaccíhuatl o el Citlaltépetl, Pico de Orizaba. Es muy bueno para principiantes, aunque mucho más recomendable la Malinche o el Cofre de Perote, que lo vamos a visitar, por cierto, mañana. Y aprovechando, me han pedido mucho que haga un video exclusivo de cómo prepararse para subir a un volcán o montaña, desde la alimentación, la preparación física y hasta mental. Entonces voy a hacer un video aparte, muy pronto lo van a estar viendo. También voy a hablar sobre la ropa que hay que traer para cada tipo de volcán. Perdón, ya me cansé. Pues aquí nuestro guía nos acaba de enseñar las heces fecales de posiblemente un coyote, e incluso ahí podemos apreciar pues el esqueleto de algún animal. Esto es lo interesante. Me comentan que la fauna que podemos encontrar aquí es, ya vimos serpiente de cascabel. Aquí hay que recordar que México es el país con más tipos de serpientes en todo el mundo, y en reptiles somos los primeros en América, y junto con Australia los que más tienen reptiles en todo el mundo. También aquí se encuentra coyote y mucho conejito. Este es uno de los volcanes al que se puede llegar hasta su cima en coche. ¿Por qué? Porque este volcán cumple dos funciones: el turístico, el de senderismo, como el que estamos haciendo, pero también el de investigación. Allá arriba se encuentra un gran telescopio milimétrico y leí que es un proyecto en conjunto binacional. Estados Unidos y México invirtieron recursos para colocarlo y es uno de los mejores del mundo. Esa es la razón por la cual se puede llegar hasta la mera cima en auto, pero obviamente le quita la emoción del senderismo, de cansarse, de subir y pues de sentir esta como energía y el reto de llegar hasta la cima. Ahorita estamos realizando el ascenso por la Canaleta. Es una zona de mucha piedra, es difícil el ascenso, pero es más rápido. Se calcula que en unos 30, máximo 40 minutos vamos a poder ya estar en la cima. Y hasta ahorita llevamos 76 minutos y apenas 3 kilómetros recorridos. Entonces por aquí vamos a cortar camino, vamos a llegar más rápido, pero sí se va a batallar con las rocas. Por eso es muy importante traer botas, sobre todo un calzado alto, y que se lo amarren fuerte para que su tobillo no se doble y se puedan lastimar fuerte. De todos modos, de todo esto ya hablaré en mi video de preparación para montaña, alta montaña y volcanes. Vean, está difícil. Hola amigos andariegos, aquí otra vez acompañando a mi buen amigo Manuel y a David a hacer la cima de Sierra Negra, un volcán que es el quinto más alto de México, con una altura de 4500, y hace rato vimos una víbora de cascabel y ahorita mira, encontramos un lagartijo de panza azul. Es una especie de lagartija de aquí de las montañas que es precisamente el alimento de la víbora de cascabel. Miren la panza, qué colores,
Son animalitos inofensivos. Este lo atrapamos tantito para tomarle una foto y hablar con ustedes un poco de él, pero lo vamos a liberar. Un saludo a todos los andariegos, espero que disfruten este nuevo video de mi amigo Manuel. Ya se va. Sergio nos mostró este reptil para que veas que es inofensivo y jamás habrá necesidad de matarlo a pesar de sus colores. Tenemos que entender que está aquí para cumplir una función y es parte de una cadena alimenticia necesaria para el medio ambiente. Son el alimento de serpientes, que a su vez cumplen con una gran función. Aunque esas sí sean peligrosas, este es su hábitat y por ninguna razón debemos de hacerles daño. Ahora continuamos con nuestro camino hacia la cima, aunque cada vez se va volviendo más difícil por la cantidad de piedra que hay y lo poco estable que está el terreno. Andariegos, nos dice nuestro guía que estamos a 85 metros de lograr la cima. Ya falta poquito. Ahorita lo único bueno es que no hay sol, se nos nubló y el aire es muy fresco, entonces pues no nos acalora tanto. Teníamos miedo de que el sol estuviera a plomo sobre nosotros, solo que sí hay que apurarnos porque a las 4 se espera lluvia y eso es algo que queremos evitar. Ya aquí está siendo muy difícil subir porque todo es una piedra tipo laja, entonces te resbalas, agarra, mira, vean cómo está batallando un poco David, pero ahí la lleva. Sí, ya estoy un poquito cansadito con esta pendiente y este tipo de piedra. Pues ahí vamos, ahorita hicimos una pausa para tomar agua, comer un poquito. Acuérdense que es muy importante siempre que hagan senderismo traer agua y alimento de caminata como barritas, galletas, lo que sea, pero es importante recuperar energías. Se queman muchas calorías en este tipo de ascensos, eso es lo bueno. Ay, aunque ya se ve cerca la cima, todavía estamos como a 20 minutos más o menos de llegar allá para por fin estar en otra cima de mi querido México. Esta parte por la que vamos también ya se torna difícil porque es pura arena, ya no hay piedra sólida de donde apoyar el pie para no irte. Va a ser pues una parte final muy difícil. Una interesante observación que nos acaba de hacer David es de que aquí se ve el escurrimiento de la lava del pico de Orizaba. Ahí podemos ver clarito cómo se ve todo el escurrimiento. Increíble. Esto está siendo muy cansado. Yo estoy aprovechando las pisadas que deja mi guía para ahí apoyarme y no resbalarme tanto. Pobre de él que ahora sí que está haciendo camino y pues yo solamente lo estoy siguiendo. Ay, qué cansado estoy. Andaregos, lo hemos logrado. Siempre causa una gigantesca emoción el poder llegar a una cima. Finalmente vamos a conocer uno de los telescopios más importantes que hay en el mundo. Gracias. Perfecto. Una cima más juntos. Una más. Muy buen recorrido. Vamos a sentarnos a tomar agua y a disfrutar tantito de lo que nos vamos, porque ahí viene el agüita. Sí, hay que apurarnos. Del lado sur, ya viene de Veracruz el agua.
Debido a que el Sierra Negra es un volcán considerado como extinto, en 1997 se empezó a construir el Gran Telescopio Milimétrico, al cual llamaron Alfonso Serrano. Este es el mayor radiotelescopio del mundo en su rango de frecuencia y fue un proyecto entre dos países, México y Estados Unidos. De nuestro lado el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y por el lado de Estados Unidos, la Universidad de Massachusetts, y fue inaugurado hasta el 2006, arrancando operación en el 2013. Lo curioso es que para llegar a él hicieron una carretera, la cual la convierte en la más alta de toda Norteamérica. Estamos viendo el telescopio de plato único y móvil más grande del mundo, donde su principal función es la exploración y evolución de nuestro universo, desde sus planetas, estrellas y hoyos negros. Y fue este telescopio el que provocaría la unión de un proyecto en conjunto con otros telescopios y la unión de 20 países con expertos para descubrir el agujero negro de nuestra galaxia, el cual se llama Sagitario A. La definición de un agujero negro es confusa, ya que hay muchas hipótesis sobre lo que realmente son, pero en teoría son fenómenos cósmicos con una gran fuerza gravitoria capaces de absorberlo absolutamente todo. Muchos dicen que son portales a otras dimensiones donde las leyes de la física que conocemos pierden sentido alguno. También se dice que son el medio por los que los extraterrestres logran viajar a través de las galaxias. En fin, aún somos una especie joven que está explorando el espacio y pasarán miles de años más para poderlo entender. Por lo pronto, debemos saber que es uno de los mejores telescopios que hay en el mundo. Este es el Alfonso Serrano. Además del telescopio, el Sierra Negra también tiene el Observatorio Solar Mexicano de Gran Altura, que pertenece a la UNAM y que está implementando otros proyectos para medir los signos vitales del planeta, como la capa de ozono. Antes de pandemia, con un permiso que se sacaba de manera sencilla, se podía entrar a las instalaciones, pero desde pandemia el acceso está cerrado, por eso es momento de partir, no sin antes recordar que me apasiona conocer sitios nuevos y siempre recuerdo el día en que me propongo visitarlos. Así te lo mencioné en mi video del ascenso al pico de Orizaba hace más de un año, pero no hay fecha que no llegue. El único secreto fue prepararte físicamente meses antes, venir con ropa de frío y vencerte a ti mismo, a tener una gran fuerza de voluntad y paso a paso de manera lenta llegar hasta la cima. Ahora puedo ver los humeros que nos hacen recordar que un volcán nunca está muerto y siempre puede despertarse. Por cierto, se me olvidó decir que desde la cima puedes apreciar el volcán Sierra Negra, donde se encuentra el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, siendo el más grande del mundo en su tipo, diseñado para realizar observaciones astronómicas, que espero algún día conocerlo. Ya no resta más que descender y emprender el regreso, con la satisfacción de haber logrado una cima más de México. Con 4.580 metros, este es uno de los mejores volcanes junto con la Malinche en Tlaxcala o el Ajusco en Ciudad de México para iniciarse en el montañismo y poco a poco lograr el objetivo de subir a las montañas y volcanes más altos del país. Ahora regresamos por el camino fácil, ya que es el trazado para los vehículos que van hasta el telescopio, y la ventaja es que tiene vistas hacia el pico de Orizaba, y finalmente solo nos tomó un poco más de una hora el descenso, habiendo caminado más de 9 kilómetros. Con esto partimos del Parque Nacional Pico de Orizaba. En el camino pudimos ver una hacienda abandonada y quisimos parar solamente 5 minutos para conocerla. Rancho de Sandoval.
lugar tan más hermoso, estamos cerrando con broche de oro este recorrido en lo que era el casco de una antigua hacienda, que ahí vimos que es de 1904. Qué precioso lugar. Incluso aquí se ve que tenía su ruedo. Se alcanza a ver que era una especie como de para los toros, me imagino. Bueno, andariegos, con esto nos despedimos. Ya dejamos la hacienda Sandoval y nos vamos hacia Perote. Espero que les haya gustado este video y que como cada domingo me sigan acompañando a conocer un lugar distinto de México. Nos vemos. Ahora nos vamos hacia Perote, ahí pasaremos la noche para el día siguiente subir al cofre de Perote, pero antes pasamos a Ciudad Cerdán para buscar comida y desde aquí podemos ver el Sierra Negra y es increíble pensar que hace unas horas estábamos allá arriba. Después de unas buenas tortas nos despedimos y nos vamos hacia Perote. Vengan esas tortas. Bueno, andariegos, espero que les haya gustado este video y nosotros pues ya nos vamos hacia Perote antes de que empiece la tormenta. Un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad y gracias a los guías.